Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. El tema de hoy no podría ser otro definitivamente que el seguimiento al proceso de paz. La semana que pasó conocimos los protocolos que se presentaron en La Habana, Cuba, por parte del gobierno nacional, la guerrilla de las FARC, frente al tema de las zonas de transición veredales, puntos específicos, van a haber 23 en el país, en 8 departamentos específicamente, donde se van a ubicar los guerrilleros de las FARC para todo el proceso de transición, luego de la firma del acuerdo final. Pero hay dos temas fundamentales para que se logre este paso de los miembros de la guerrilla, de las bases, en estos puntos veredales de transición, y tiene que ver uno con el plebiscito y dos con la amnistía. Pues para hablar precisamente sobre esto, sobre el punto en el que se encuentran estos diálogos, en el que los colombianos estamos esperanzados en que se firmen pronto y que efectivamente se logre terminar con la confrontación con uno de las guerrillas más antiguas de América Latina, pues me acompaña a esta hora Alejo Vargas. Él es analista político y miembro del Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz de la Universidad Nacional. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, Alejo. Gracias a usted, Mayra, y al programa de FECODE por esta invitación. Antes de hablar del tema de la amnistía, de la seguridad jurídica que está pidiendo de manera evidente las FARC para poder moverse y hacer el acuerdo final, ¿en qué punto específicamente nos encontramos luego de conocer ese protocolo? A ver, yo creo que hay como demasiado interés en los medios, y es entendible, por el tema de dejación de armas de las FARC. Pero no hay que olvidar que eso es apenas una parte del acuerdo. Y esa parte está en relación con otras. Todavía la mesa de conversaciones tiene una serie de puntos por resolver, y el acuerdo es de conjunto, es decir, debe involucrarlos a todos. No es que porque haya tenido más protagonismo el tema de dejación de armas, es que eso se va a resolver antes. No, hasta que no se firme el acuerdo final, nada de eso empieza a funcionar. Entonces, es importante destacar esta serie de protocolos para el funcionamiento de las zonas veredales de transición hacia la normalización y el proceso de dejación de armas que se va a dar a partir del momento que empiece el día D. Eso es importante, pero también es muy importante precisar que todo eso está condicionado, uno, a la firma final del acuerdo, y dos, al plebiscito. Porque obviamente esto es un elemento adicional que se introduce cuando las dos delegaciones aceptan que como mecanismo de refrendación aceptaban lo que dijera la Corte Constitucional. Sí. Ya la Corte le dio vía libre, entonces cuando el plebiscito termine, pareciera que es cuando empieza el día D, en que todos estos calendarios que se están acordando empiezan a funcionar. El calendario de las FARC está funcionando con el calendario del gobierno, porque es que estamos corriendo de una manera tan acelerada para sacar avante, claro, que todos queremos que se firme pronto, pero de manera correcta, haciendo los pasos que se deben, tomándose el tiempo que se debe también, precisamente porque hay temas fundamentales que, usted lo dice, que no se han abordado y que son trascendentales, amnistía y el plebiscito. Sin eso no se van a mover. Sí, parece un poco incomprensible esa prisa que tiene el gobierno. Pues sí, obviamente todos quisiéramos que las cosas anden rápido, claro, pero también es verdad que las cosas deben tener su tiempo. Se trata de acordar aspectos muy serios y por lo tanto hay que entender que cada cosa de esas lleva su tiempo. Por ejemplo, usted menciona el tema de amnistía, pero no solo es el tema de amnistía.
no está claro, por ejemplo, algo que debería preocupar igual a los colombianos. ¿Qué va a pasar con los miembros de las FARC el día 180+1? Exacto. Es decir, cuando termine la zona veredal de transición, 6 meses, 180 días, al día siguiente, ¿qué va a pasar con los miembros de la FARC? ¿Para dónde se van? Sí. Eso es un tema muy importante. Todavía están discutiendo esos temas. Entonces, digamos, y eso tiene que ver con un punto tercero que se llama reincorporación de los miembros de la FARC en lo político, lo económico y lo social de acuerdo con sus intereses. Textualmente dice así el acuerdo. Eso es lo que están discutiendo. Cuando se habla de eso, entonces tiene que ver con la representación política, porque eso es la reincorporación política. Sí. Entonces, ¿van a tener representación política de una o hay que esperar al 2018? ¿Hay favorabilidad política? ¿Cómo se expresa? En lo económico y lo social. En el pasado, si recordamos, incluido la desmovilización de los paramilitares, aunque eso no fue un proceso de paz, sí. Eso fue un proceso de sometimiento a la justicia, pero las personas tuvieron unos subsidios de parte del gobierno durante un tiempo. Eso, en principio, las FARC ha considerado que no debe darse. Pero ¿cuál va a ser entonces el mecanismo? Las formas en que van a subsistir estas personas? Porque ellos van a tener que desarrollar su vida, van a tener su familia, van a tener sus actividades. Entonces, todo eso es parte de lo que está la mesa discutiendo. Pero déjeme, lo interrumpo y ya vamos a hablar porque ahí viene el tema, usted ya lo menciona, el del Tribunal Especial, que tampoco se sabe mucho cómo va a estar conformado, quiénes van a ser parte de porque las decisiones van a ser trascendentales. Vamos a darle paso a nuestra compañera Viviana Bello, ya tiene más reacciones precisamente sobre este tema que está generando mucha duda e inquietud en el pueblo colombiano frente al proceso de paz en La Habana, Cuba. Omaira, muy buenas tardes. Pues mire, hemos consultado a académicos, expertos en materia pues de análisis de lo que ha sido el conflicto colombiano y también que han seguido de cerca los diálogos en La Habana, Cuba, para hablar sobre esos protocolos que anunciaron el viernes pasado el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, pues que concluirán con la terminación del conflicto colombiano. Escuchemos. El tema de la dejación de armas es vital. No solamente está establecido los mecanismos y procedimientos para que las armas de todo tipo, de uso exclusivo para la guerra, armas ligeras y demás armas que estén en uso o en desuso, se entreguen. Está claro en el procedimiento, el D+150 debe estar el 100% de las armas entregadas al equipo de verificación tripartita, y Naciones Unidas, por tardar el día D+180, debe tener esas armas fuera del país y consignadas en donde se estipuló. Es decir, creo que el procedimiento está muy claro y avanzará, esperemos, con las mejores garantías. Hay varias referencias a una amnistía. En el acuerdo general se dice que recibirían una amnistía lo más amplia posible, de acuerdo con el derecho internacional humanitario, y es muy probable que eso es lo que se vaya a conceder. El punto es si va a ser una amnistía por fases, es decir, si quienes, por ejemplo, no tienen procesos en este momento ante la justicia, podrían tener una vía rápida a través de la Justicia Especial para la Paz, que ya se negoció, para poder tener acceso a ese perdón colectivo que es una amnistía, y si después podría venir una amnistía en una segunda fase. Se me ocurre que esa podría ser una manera, pero como digo, no hay nada negociado aún en la materia. Omaira, diferentes voces las que pues hablan sobre esas zonas de concentración, sobre la dejación de armas y también sobre esa amnistía que abre un poco el debate frente a lo que se ha negociado hasta el momento, lo que queda por negociarse. Nosotros más adelante regresamos con más reacciones. Está en circulación la edición 114 de la revista Educación y Cultura. Tema central, la evaluación como práctica reflexiva, formación docente, la autoevaluación como capacidad, la evaluación y la ética del cuidado en la formación docente, pensar la educación desde la experiencia. Suscríbase llamando al 245-3925 en Bogotá o al móvil 315-529-9515. Educación y Cultura. 34 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano. ¿Qué es educación pública?
La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Vamos a seguir hablando sobre el tema de la amnistía. Usted ya nos aclaraba que la amnistía correría para los que están en base, para los que están presos, condenados, pero evidentemente, como lo dice el Estatuto de Roma, pues está exceptuando a quienes cometieron delitos de lesa humanidad. Es que la amnistía no aplica a los mandos. Esa ni a militares que estén detenidos o procesados de nivel alto, ni para miembros de la guerrilla del nivel alto. Por eso algunos hablan de que alrededor de un 30% de los miembros serían los que irían al Tribunal Especial. La amnistía estaría para los otros, por un principio interesante, y es que en este tipo de delitos complejos, como es el de rebelión, es muy difícil identificar y personalizar la responsabilidad. Claro. Y el derecho penal parte de la base de que a las personas las juzgan y sancionan es por los delitos que él cometió, no por los que cometió el hermano, ni el papá, ni el amigo. Entonces, en ese conjunto, la mayoría de guerrilleros de base, que sí han podido estar en un combate, pero ahí es muy difícil diferenciar exactamente. Entonces, ahí se asume ese tipo de medida. Para los mandos, sí van a ir al Tribunal Especial y va a depender ya de qué tan clara está la responsabilidad, por ejemplo, que tanto la Fiscalía tiene procesos contra uno u otro para ver cuáles de esos requieren un juzgamiento allí. ¿Cómo va precisamente el nombramiento de ese Tribunal Especial que va a ser una pieza fundamental? Ese es otro de los puntos que no está definido, porque no está definido el mecanismo de nombramiento de los magistrados. Ese es uno de los tantos pendientes, así como tampoco está definido el mecanismo de nombramiento de los miembros de la Comisión de la Verdad. Sí. Entonces, todo eso son parte de los muchos puntos que tiene la mesa todavía pendientes. Ahora, en ese caso del Tribunal Especial, ¿qué es lo que está establecido? 24 magistrados, que pueden ser algunos extranjeros, la mayoría colombianos, por supuesto, sí, y que van a estar distribuidos en las salas que establece el sistema de justicia especial para la paz, la sala donde se hacen las confesiones, digámoslo así, luego salas de valoración y de juzgamiento, salas de apelación. Leía en una de sus columnas en el periódico El Colombiano el sistema de verificación nacional e internacional. Es que hay un limbo y la gente cree de alguna manera que lo que falta es muy poquito. Bueno, el gobierno nos ha dicho son 2 temitas, pero es que esos 2 temitas tienen una cantidad de ítems que son trascendentales y son casi que el contrapeso precisamente de la firma del acuerdo final. Este tema de la verificación, uno de los acuerdos, pero también del seguimiento y acompañamiento nacional e internacional también está un poco ahí suelto. Ese tema también está en discusión en la mesa, porque eso me parece muy importante, Omaira. Está acordado un sistema de verificación, que es el que está en manos del Consejo de Seguridad, sí, con la participación de personas miembros de los países de CELAC. Pero esa es una verificación con un objetivo específico, que es el proceso de dejación de armas de las FARC. Que conocimos ahora. Ajá. Nada más. Resulta que este tipo de acuerdos de terminación de conflictos requieren una verificación del conjunto de los acuerdos. Es decir, ¿quién va a garantizar que esto se cumpla en el siguiente gobierno y en el que sigue? Entonces, normalmente hay que crear un sistema de verificación que casi siempre en todos los casos es nacional e internacional, que es el que va a tener una duración de mediano y largo plazo, que es la instancia que va a estar pendiente
no solo que el gobierno Santos, sino el que lo siga y el que lo siga estén cumpliendo con esos acuerdos. Entonces, eso es muy importante para el seguimiento y continuidad. Pero adicionalmente hay que crear un sistema de acompañamiento a la implementación de los acuerdos. Además. Porque, por ejemplo, ¿cómo se va a garantizar que los programas de desarrollo agrario que están previstos en el punto 1 efectivamente se vayan a hacer? ¿Y dónde se van a hacer? Eso todavía no lo conocemos, si ya lo definieron no sabemos, porque no es en todo el territorio. Entonces van a decir seguramente, por poner un ejemplo, en Putumayo, en Caquetá, en el Guaviare, pero en tales municipios que fueron los que vivieron en la costa pacífica, etcétera, etcétera. Entonces digamos que hay muchas piecitas de todo ese rompecabezas que requieren. Por eso, digamos, pensar que eso se llega a fin de mes y quizás parte del otro es apenas normal. Así están trabajando, como yo creo que efectivamente lo están haciendo a toda marcha y con muchas subcomisiones, pero es que hay mucha cosa menuda y como bien dice el famoso adagio, el diablo está en los detalles, y entonces precisar todos esos detalles es muy importante. Volvemos con nuestra compañera Viviana Bello, con quien se encuentra a esta hora y qué tema va a abordar específicamente del que estamos tocando hoy con el profesor Alejo Vargas. Mayra, así es. También hablamos con María Emma Wills, académica y quien asesora al Centro Nacional de Memoria Histórica frente a lo que significa hasta el momento lo que se ha acordado en La Habana, Cuba. También a la claridad que se debe hacer en puntos fundamentales como la dejación de las armas, las zonas de concentración, la comisión tripartita que en este momento se encuentra en 23 zonas del país, pues verificando, primero, que hayan servicios públicos y dos, la seguridad donde llegarían quienes se desmovilicen. El hecho de que haya expertos en materia militar sentados con la guerrilla, a mí me otorga seguridad de que el acuerdo que se ha logrado en La Habana respecto a esa entrega de armas y el proceso de desmovilización está perfectamente pensado y que nuestras fuerzas militares y nuestra policía están incluidas, su voz, su experiencia están incluidas en ese acuerdo. Seguimos con académicos. A esta hora de la tarde saludamos al maestro Alfredo Molano. Muy buenas tardes. ¿Y cómo ve usted estos protocolos? Muy buenas tardes. Pues yo los veo de una manera muy positiva. Me parece que es un gran avance en la negociación. Se está concretando los acuerdos. Ese es un punto de llegada definitivo. Creo que el hecho de definir las zonas concretas, las veredas, lo que lo limita, la población que está cercana, los límites, el río, la quebrada, el monte, el árbol, etcétera, eso es un punto muy avanzado en las negociaciones. Mire, los compromisos que han asumido las partes, tanto el gobierno nacional con su fuerza pública y la guerrilla de las FARC, ¿le preocupa algo de esas obligaciones que han asumido? Me preocupa la historia que hay detrás de esos acuerdos, ¿no? Ya ha habido ceses al fuego que se han incumplido y eso pues naturalmente tiene sus peligros, pero yo creo que estando rodeados, apoyados y acompañados de Naciones Unidas o del Consejo de Seguridad, la perspectiva es muy positiva, muy halagüeña. Muchísimas gracias al profesor Alfredo Molano. Nosotros, Omaira, más adelante regresamos. Una pausa y regresamos. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho.
Profesor Alejo Vargas, un tema que está directamente relacionado, que no está funcionando muy bien como todos los colombianos quisiéramos, que fueran dos procesos de paz con las FARC y el ELN. Las FARC ya hemos avanzado de manera sustancial, el ELN la cosa está trancada. Pero ahora que estábamos en el corte a comerciales, usted mencionaba que es que hay un problema en este proceso con las FARC, y es que hay regiones específicas donde el problema no es exactamente las FARC. Ahí hay el tema se concentra en la presencia del ELN. ¿Qué va a pasar ahí? Porque son regiones donde evidentemente van a estar ubicados grupos de las FARC y demás tienen presencia. No superior, pero tienen presencia. Sí, yo creo que ese es un tema muy importante a tenerlo en cuenta. Primero, es desafortunado que no se haya podido iniciar esa mesa de conversaciones que se anunció el 30 de marzo en Caracas, Sí. y que todos esperábamos empezar en mayo, ya estamos en agosto y nada. Porque en realidad la puesta en marcha de este tema de concentración de fuerzas Sí. y dejación de armas en algunas zonas donde las dos guerrillas, incluso en Catatumbo, que además está el EPL, eso se vuelve bien complejo de manejar desde el punto de vista logístico. Probablemente en Guaviare no hay problema, probablemente en Caquetá no hay problema, en Putumayo, porque allí la única guerrilla que está presente Sí. es FARC, ahí no hay problema. Pero no es igual en Arauca, no es igual en Catatumbo, no es igual en el sur de Bolívar, no es igual en la zona de Antioquia, en la costa pacífica. Entonces, allí ese es un tema muy complejo. Yo creería que en este momento hay que hacer el máximo de esfuerzos, y ojalá el gobierno lo entienda así, y el ELN, para sentarse a resolver. Yo creo que tiene razón el gobierno en que el tema del secuestro es algo que el ELN tiene que resolver. Eso no es aceptable, evidentemente, pero también hay que encontrar una fórmula que permita resolver esto. Ahora, si eso no se resuelve, el funcionamiento de esas zonas veredales puede ser complejo, puede ser acompañado de muchos incidentes que no es lo que esperamos, ¿sí? Alejo, hablemos sobre la relación que tiene este proceso de paz, el tema del plebiscito y la reforma tributaria nefasta que sabemos que va a tocar el bolsillo de los que siempre ponen y no de los que llenan sus bolsillitos. La mayoría de los colombianos va a terminar pagando más de lo que tiene. Sí, yo creo que muchos creemos que la prisa que el gobierno tiene en el tema del plebiscito es porque está la reforma tributaria ahí en salmuera. Sí. Evidentemente hay un compromiso del gobierno, especialmente con las calificadoras de riesgos, la importancia de presentar la reforma, y sí, seguramente es necesario. Ahora, la discusión allí es qué tipo de reforma tributaria, porque es verdad que claro, todos los ciudadanos en cualquier sociedad tenemos que pagar impuestos, eso está bien. Lo que no está bien es que no haya una lógica en la cual los que más ganan y más tienen paguen más, y los que menos ganan y menos tienen paguen menos. Todos paguemos, pero en esa proporción. Por eso, entonces, siempre que se habla de reforma tributaria, me parece que con razón los ciudadanos saben que eso es para aumentar, eso es para hacer que las mayorías, que son los más, paguen más impuestos. Por eso se utiliza casi siempre un impuesto que es indirecto, se conoce por los especialistas como es el impuesto al valor agregado, que es el que todos pagamos cuando compramos el arroz, la papa, la ropa, lo que sea. Y claro, ahí es indiferenciado, pero hay que gravar también capitales, ganancias y demás. Y ahí no siempre esas propuestas, eso es lo que en el gobierno anterior llamaban la confianza inversionista, que es que no paguen, y evidentemente eso no es de buena aceptación en la sociedad. Entonces, la reforma tributaria, digamos que tiene esa preocupación. ¿Cuál es el contenido? Porque como no se conoce, pero con la experiencia del pasado todos sospechamos que es una reforma que en el fondo lo que va es a profundizar esa situación.
¿Estamos los colombianos informados suficientemente de cómo avanza el proceso de paz? Por ejemplo, que sorprende a buena parte de los colombianos, el tema de la amnistía, el tema del plebiscito. El presidente sale y dice que entonces el plebiscito se hace antes de firmar, cuando nos había dicho que se hacía luego de la firma del acuerdo final. Ahora entendemos que el plebiscito tiene que ver con la seguridad jurídica de las FARC, que evidentemente no se van a trasladar a un punto específico para quedar en el limbo si no tienen una amnistía. O sea, es decir, todo está perfectamente amarrado, pero hay mucha información que la gente no tenía y ahora se sorprende un poco, cómo está directamente relacionado con la reforma tributaria, porque ese es un dinero que va evidentemente a soportar el tema del posconflicto. Todo está amarrado, pero todos sabemos cada vez menos. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que hay en sociedades como la nuestra, y en relación con el proceso de conversaciones de La Habana se evidencia, o el de la reforma tributaria, es que en general no hay buena información. En una democracia algo fundamental es que haya una buena información a los ciudadanos, para que así los ciudadanos tomen la posición que consideren. Claro. Evidentemente, sobre este tema de las conversaciones de La Habana, creo que es pésima la información que se ha hecho, no porque no haya habido esfuerzos, sino que han sido esfuerzos que no son los adecuados, son esfuerzos que reflejan el centralismo. En la costa me decían, aquí nos mandan unas cuñas hechas por los cachacos y ni siquiera recogen la manera como hablamos en la Sin costa contexto, y demás. claro. Entonces, es una cosa desafortunada en ese sentido, y ojalá, todavía estamos a tiempo, se diseñara un mecanismo de información descentralizado que permitiera informar. Y sobre la reforma tributaria, ojalá hubiera realmente un debate suficiente en la sociedad, en las universidades, en el mundo académico, en el Congreso, en los medios, sobre el sentido, el contenido de la reforma, para que los ciudadanos conozcan, porque yo creo que si todos tenemos buena información, sabemos que sí, es nuestra obligación pagar impuestos, pero siempre y cuando paguen todos. No, total. Los que pagamos somos los empleados casi siempre, porque por derecha de nómina nos los quitan, pero ¿qué pasa con los demás sectores? El sector agropecuario paga suficiente, los propietarios de tierras, las empresas, etcétera, etcétera. Sobre todo los que aparecieron en la lista esta de Panamá, que ahora ya no pasó absolutamente nada. Pero una pregunta final, ¿los tiempos se están dando para el gobierno nacional? Yo diría que si son realistas el gobierno, él debería dejar la reforma tributaria para las sesiones de marzo del próximo año y permitir que en este segundo semestre se termine de tramitar esto. Yo he dicho que, ya que estamos hablando del único otro plebiscito que tuvimos, el del 57, sí, que se hizo el primer domingo de diciembre, pues hagámoslo para esa época. Vamos a tener más tiempo para información, para discusión, para debate, y la reforma tributaria se va a desarrollar en un contexto distinto donde también se pueda debatir sin problema. Rápidamente, ¿qué pasa si gana el no? Que esperamos todos gane el sí del plebiscito, por supuesto, pero ¿qué pasaría en la mesa de negociaciones? Ese es un gran elemento y quisiera terminar con eso. Yo diría, la mesa de conversaciones debería dedicarse por lo menos una sesión a discutir qué va a pasar con eso. Porque el presidente que ha dicho se acaba el proceso, los del Centro Democrático han dicho la guerra total. No, sino que se vuelva a renegociar. Pero bueno, eso hay que mirarlo exactamente qué es lo que va a pasar. Me parece que valdría la pena la discusión del tema, porque por otro lado la FARC ha dicho no, nuestra decisión es ir hacia la paz. Entonces, tener como claro ese plan B, porque es una posibilidad. Porque han dicho que lo negociarían con Santos o con el que viene, estarían ahí. Por eso, supongamos que digan es que hay que esperar el próximo gobierno, ni mientras tanto, ¿qué hace la gente de las FARC? Es un tema que no es fácil de resolver, por eso digo, ese plan B debería abocarse con realismo. Yo quiero que gane el sí, por supuesto, pero la posibilidad de que gane el no también hay que contemplarla. Alejo, mil gracias por acompañarnos a esta hora, siempre bienvenido. Muy amable, Omaira, y muy amable los televidentes. Nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.